entre el YETAN y el INE para llevar a cabo cada una de las etapas de los procesos electorales en esta entidad federativa, conexión que se ve reflejada en los instrumentos jurídicos de coordinación que están facultados para suscribir. En el caso, el Consejo General de YETAN aprobó el acuerdo impugnado, que es el resultado de la ejecución de las atribuciones que el organismo público tiene encomendadas en la Constitución y en las leyes electorales, así como en el reglamento de elecciones del INE, particularmente en el procedimiento de elaboración, integración y suscripción de los instrumentos jurídicos de coordinación. Por tanto, es claro que la institución administrativa electoral desarrolló el procedimiento de elaboración, revisión y autorización de la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración en Análisis en estricto cumplimiento con las funciones y atribuciones que tiene conferidas. Por otra parte, esta ponencia estima que el incumplimiento de la responsable de proporcionar diversa documentación técnica correspondiente al convenio para participar en las etapas del proceso electoral de bien infundado. En efecto, los convenios generales de coordinación que celebren dos entidades públicas deben tener sustento en un marco normativo que le dé legitimidad a cada una de sus actuaciones. Tal como quedó plasmado en el proyecto, la Constitución General de la República, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral Local contemplan el supuesto jurídico de la celebración de convenios entre el INE y los OPLES, aunque en forma más detallada, el reglamento de elecciones del INE es claro al determinar que la coordinación entre el órgano electoral nacional y uno local se llevará a cabo a través de los convenios que se suscriban y, de ser necesarios, en los anexos técnicos. Sin embargo, el reglamento no dispone que estos deben ser aprobados junto con el convenio de colaboración, sino que lo supedita a la formalización de este, para posteriormente elaborar y aprobar estas herramientas accesorias si es que resulten necesarias. De tal forma, es claro que el Convenio General de Coordinación y Colaboración autorizado a través del acuerdo impugnado de ningún modo es incompleto al no contener los anexos técnicos, mismos que, en términos de reglamento de elección del INE, serán presentados, discutidos y aprobados con posterioridad a la formalización del multicitado convenio, lo que deja en evidencia que el reglamento de elecciones del INE establece la formalización inicial del convenio de colaboración y posteriormente los correspondientes anexos, y no a la inversa como lo refiere el actor. En consecuencia, al resultar infundados los agravios, esta ponencia propone se confirme el acuerdo impugnado. Por último, en cuanto a la falta de respuesta a la responsable de la solicitud del actor de 30 de agosto del año en curso, esta ponencia lo considera fundado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran el expediente, no existe constancia alguna que acredite que la responsable haya dado respuesta a la solicitud del actor sobre la información requerida. Sobre la materia de impugnación, la responsable solo manifiesta en su informe circunstanciado que en sesión del día 30 de agosto del presente año le comunicó al accionante que no contaba con la información solicitada, sino que estaba en posesión del INE, pero que harían los trámites correspondientes para obtenerla, dependiendo únicamente de la respuesta que al efecto establezca la autoridad nacional para dar contestación al escrito del promovente. Sin embargo, no existe constancia alguna que acredite por escrito tales afirmaciones y que se le haya notificado al actor, lo cual significa que la responsable violentó el derecho fundamental de petición. Por tanto, existe la obligación de la autoridad administrativa electoral de dar respuesta a la solicitud de información formulada por el actor el pasado 30 de agosto del presente año. Al resultar fundado el agravio relativo a la omisión de la responsable de dar respuesta al escrito de fecha 30 de agosto del año en curso, esta ponencia propone ordenar al YETAN que, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, dé respuesta al escrito antes precisado, debiendo notificar al actor dicha respuesta. Una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello acontezca, adjuntando las constancias que así lo acrediten. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto que pongo a cuenta, por si alguien desea hacer alguna manifestación al respecto. Adelante, sí.
¿Gusta hacer uso de la voz, magistrado René Osiris? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, magistrada presidenta, compañeras, compañero. En el caso que nos ocupa, considero que el asunto del partido accionante reviste básicamente o fundamentalmente dos agravios hechos de que se duele. El primero es la falta de legalidad o ilegalidad en este caso respecto del acuerdo que se aprobó, y el otro es respecto de la falta de entrega de una documentación que solicitó incluso por escrito y que obra en los autos. En ese sentido, en el primer agravio de ilegalidad que se ve en la parte actora, en este primer agravio, la responsable plenamente se aparta del principio de legalidad previsto en el artículo 13 del reglamento de sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, que en lo que interesa establece que toda convocatoria a sesión deberá acompañarse tanto del proyecto del orden del día que se sujetará a la misma, así como de los documentos necesarios para el conocimiento de los asuntos contenidos en el proyecto de que se trate, los cuales incluso advierte el reglamento podrán ser entregados en medios electrónicos para facilitar su circulación y por tanto, conforme a la obligación constitucional de la responsable en observar la legalidad en todos sus actos, en el caso que nos ocupa, se acredita que incumplió con el citado principio a que se encuentra vinculado a observar al convocar a cada una de sus sesiones. Es decir, tanto del informe circunstanciado, de las constancias de autos y de la demanda de la parte actora, en todos los casos se advierte que convocó a sesión, del Consejo General para aprobar el acuerdo de IETAM, mediante el cual se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración del Instituto Electoral de Tamaulipas con el Instituto Nacional Electoral para hacer efectiva la realización del proceso electoral ordinario 2017-2018. Para tal efecto, se adjuntó a la convocatoria referida únicamente los proyectos relativos al acuerdo identificado como IETAM CG/16-2017, así como el proyecto del convenio general citado. Empero, la responsable omitió circular en la misma convocatoria a sesión el correspondiente proyecto de los anexos técnicos que se refieren en el Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IETAM, documento que sí fue debidamente circulado por la hoy responsable al momento de convocar. Por tanto, si la responsable omitió correr traslado de los anexos técnicos que forman parte del convenio, del proyecto del convenio de colaboración citado, los cuales resultan o devienen necesarios para conocer los alcances del mismo, en consecuencia es indudable que la responsable se apartó del principio de legalidad. Ello es así, toda vez que tiene el imperativo de circular los documentos necesarios para el conocimiento de los asuntos contenidos en el orden del día, o en su caso, hay que decirlo, debió fundar y motivar adecuadamente en el acuerdo impugnado lo referente a justificar el por qué no acompañó dichos documentos, que se duele, son los anexos técnicos, al convenio que sí circuló. Situación que no aconteció en la especie, pues como ya se expuso en la convocatoria a sesión, única y exclusivamente solo ocurrió traslado del multicipado proyecto de convenio de colaboración, de ahí que de aprobarse dicho acuerdo impugnado resulta indudable una franca violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las partes en el proceso electoral. En ese contexto, la aprobación de dicho acuerdo controvertido se afecta de ilegalidad porque en efecto la recurrente desconoce los alcances del convenio general al no habérsele corrido, traslado o circulado los anexos multicitados. De ahí que la queja consiste en que a la
recurrente se le deja en un estado de indefensión para ajustar su conducta a los extremos que la propia Constitución Federal le impone como ente público en observar y vigilar la función electoral en el presente proceso electoral. Luego entonces se evidencia la violación al principio de legalidad que la responsable debió atender en la rectoría de su función electoral de conformidad con el marco constitucional y legal e incluso el propio jurisdiccional. Si en el caso la responsable convocó a sesión a los miembros del Consejo General, debió en consecuencia acatar la directriz reglamentaria de adjuntar los documentos necesarios para el conocimiento de los asuntos a tratar y en su caso aprobar, situación que no aconteció, toda vez que omitió circular los anexos técnicos que forman parte integral del convenio general, que sí fue circulado, de ahí que se apartó del principio de legalidad manifiestamente. Eso es por cuanto hace al principio de legalidad que se duele la parte actora, que no fue considerado. Ahora bien, el otro agravio es un poco, podríamos llamarlo sensible. Si bien es cierto, la sentencia sí se pronuncia en el sentido de declararlo fundado, mi pretensión de este voto particular, que lo adelanto en contra, es ir más allá de declararlo fundado, es decir, respecto a este otro agravio de la falta de entrega de documentos electorales solicitados, que lo hizo la parte actora, la sentencia ordena a la responsable que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, dé respuesta al escrito de fecha 30 de agosto de 2017, debiendo notificar al actor dicha respuesta. Lo anterior o la anterior conclusión no se acompaña en virtud de que la resolución se aparta de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 17 constitucional. Ello es así, ya que en dicha sentencia se parte de una premisa inexacta, toda vez que la recurrente se duele de que no le fue proporcionada la documentación que solicitó, consistente en copia simple de los anexos técnicos que forman parte integral del proyecto de Convenio General de Colaboración INE y ETAM. No así de que no se le ha garantizado su derecho de petición, para entonces sí se ordene a la responsable que emita una respuesta al escrito de petición. Es decir, lo que la actora hace valer es una cosa diferente a lo que la sentencia ordena, pues lo que pide es una copia simple de la documentación electoral y no una respuesta de información. Para entenderlo así, es importante precisar que los principios de congruencia y exhaustividad son rectores en la materia electoral. En el primer caso, congruencia, hay que establecer que el requisito de congruencia en las resoluciones ha sido estudiado particularmente en 2 enfoques diferentes y complementarios, tal y como lo son los requisitos internos y externos en una resolución. Es decir, por una parte, la congruencia interna se debe entender como la armonía constitutiva de la sentencia, lo que implica que no hay argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí. Por otra parte, pero en el mismo sentido, respecto de la congruencia externa, esta es la correspondencia entre lo argumentado por las partes y lo que considera y resuelve la autoridad. Por su parte, el principio de exhaustividad impone el deber a la autoridad de agotar cuidadosamente en la resolución todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, de conformidad con sus pretensiones hechas valer. En el caso concreto, para esta opinión, resulta fundado el agravio del partido accionante para que se le ordene a la responsable que se le entregue copia de la documentación electoral que solicitó expresamente por escrito. Ello es así a fin de garantizar una justicia pronta, completa e imparcial según lo previsto en el artículo 17 constitucional, y no como lo ordena la sentencia, en el sentido de que únicamente se le dé contestación a su escrito petitorio, pues se corre el riesgo y a nada conduciría el retorno de la litis a esta jurisdicción por no alcanzar la pretensión buscada en caso de una llana contestación de información.
Se afirma lo anterior, toda vez que de conformidad con la fracción primera del artículo 41 constitucional, entre otras cosas, dispone que los partidos políticos son entes de interés público y promotores de la participación del pueblo en la vida democrática. Por ende, cuentan con el derecho de verificar que los actos que se desarrollan durante las diversas etapas del proceso electoral se ajusten indefectiblemente a la norma constitucional y legal. Por tanto, resulta imperante que se le entreguen los documentos solicitados, que son los anexos técnicos, para que, por una parte, estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales como ente de interés público, y por otra, para que se encuentren posibilidades obvias de vigilar el actuar de la autoridad administrativa electoral. Por lo anterior, a juicio de esta opinión particular, respetuosamente se disiente de la determinación que se endereza a aprobar en la presente sentencia en este asunto. Y pues bueno, eso me conlleva a adelantar el sentido respetuosamente en contra del proyecto, emitiendo un voto particular en este asunto. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Por ser el proyecto de mi ponencia, nada más quiero hacer dos precisiones. Una, el acuerdo impugnado solamente se está autorizando la celebración de un convenio posterior, ¿sí? Que no se estaba celebrando en ese momento. En ese momento, el acuerdo que se impugna exclusivamente autorizaba al Instituto Electoral Local de celebrar un convenio posterior. Dentro del orden del día se manifestaba así, simplemente los asuntos a analizar eran esa autorización general de un convenio que en ese acto no se estaba formalizando, por lo tanto el proyecto en ese sentido lo que considera es que no habría obligación de la responsable, en este caso del instituto, de tener que exhibir documentación. Y nada más como un dato adicional que no pasa desapercibido y se manifiesta en el proyecto, es que el convenio de colaboración en específico ya fue formalizado en una fecha posterior, no fue impugnado por las partes, por lo tanto ha quedado firme. Y en relación al derecho de petición que hace el actor, simplemente es de acuerdo a la Constitución, hay obligación de dar contestación. No se puede obligar a que sea una contestación en un sentido afirmativo o negativo. A este tribunal no le correspondería decir eso. Lo que simplemente estamos ordenando es que efectivamente la parte actora hizo una solicitud por escrito y la autoridad responsable no ha dado una respuesta. ¿En qué sentido de la respuesta la responsable? Pues eso será dentro del ámbito de competencias, atribuciones y de conformidad con lo que la responsable tenga en ese momento. Por eso lo que se está proponiendo a este pleno es que el tribunal simplemente ordene a que la responsable manifieste de contestación a ese escrito y manifieste lo que en derecho corresponda. Pero bueno, no sé si hubiera alguna otra participación. Señor secretario general, por favor, sírvase a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Marcia Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. A favor del proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. En contra del proyecto y anuncio voto particular. Magistrada Emilia Vela González. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa a usted que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos de los magistrados y las magistradas que integran el pleno de este tribunal electoral, con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez, quien formula voto particular ante la Secretaría General de Acuerdos. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 07/2017 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se confirma el acuerdo IETAM-CG-16/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración del Instituto Electoral de Tamaulipas con el Instituto Nacional Electoral para hacer efectiva la realización del proceso electoral ordinario 2017-2018. Segundo, se ordena a la responsable que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente sentencia dé respuesta al escrito de fecha 30 de agosto de 2017, debiendo notificar al actor dicha respuesta.
De igual modo, el referido órgano deberá informar a este Tribunal Electoral la respuesta respectiva dentro de las 24 horas siguientes a que ello acontezca, adjuntando las constancias que así lo acrediten, apercibiéndose que en caso de no hacerlo, se estará la aplicación de una medida de apremio contenida en la Ley de Medios Local. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, le solicitamos al señor secretario licenciado Ramón Ochoa Delgado que dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edis Aguirre Treviño. Por su venia, magistrada presidenta, señoras magistradas, señores magistrados. Me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave TRAP 08-2017, promovido por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. En el asunto de cuenta, se propone revocar el acuerdo YETAM-CG 17/2017 del 31 de agosto de 2017, emitido por el Consejo General del YETAM, al considerar fundado uno de los agravios expresados por el actor, concretamente el relativo a la falta de fundamentación y de motivación del acuerdo controvertido. La pretensión del actor consistió en que se dejen sin efecto los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos municipales del proceso electoral ordinario 2017-2018, puesto que, a su parecer, el Consejo General los aprobó antes del inicio del proceso electoral. Además, no fundó ni motivó las razones del por qué no convocó a las reuniones de trabajo que establecen las bases generales aprobadas por el INE, aunado a que, por otra parte, fue convocado con tan solo 24 horas de anticipación a la sesión donde finalmente se aprobaron dichos lineamientos. Al respecto, se estimó conveniente entrar al estudio de uno de los agravios aducidos, siendo este que el acuerdo YETAM-CG 17/2017 no expresó fundada y motivadamente cuáles fueron los razonamientos lógico-jurídicos para privar al representante del PAN de asistir a las reuniones de trabajo en las cuales se debieron analizar y discutir los parámetros a fijar en los lineamientos que regularán en la sesión de cómputo municipal y, al resultar fundado dicho agravio, esta ponencia estimó innecesario entrar al estudio del resto de los agravios. A efecto de la revisión minuciosa del acuerdo recurrido, se evidencia que la autoridad responsable no fundó ni motivó las razones por las cuales no realizó reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos, lo que se traduce en una evidente violación al principio de legalidad, como refirió el actor. Por tal razón, se propone a este Pleno revocar el acuerdo YETAM-CG 17/2017 del 31 de agosto de 2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y, en consecuencia, dejar sin efectos los lineamientos y su anexo consistente en el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. La cuenta, magistrada presidenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado ponente, Edis Aguirre, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Saludo a los integrantes de este Pleno. Como se acaban de dar cuenta, en el proyecto que respetuosamente se somete a la consideración de este Pleno, se revoca el acuerdo YETAM-CG 17/2017, que se emitió en fecha 31 de agosto del presente año, en el cual se expiden los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos municipales del proceso electoral ordinario 2017-2018 y sus cuadernillos anexos. El agravio principal del partido actor es: la autoridad responsable no funda ni motiva por qué me excluyó de las reuniones de trabajo o por qué no desarrolló la reunión de trabajo que estaba obligado previo a emitir estos lineamientos. Hago un recorrido de fundamentos constitucionales y legales. La reforma constitucional en materia política electoral del 2014 faculta al INE, en este nuevo modelo de facultades concurrentes y de coordinación y colaboración que debe existir entre la Autoridad Nacional Electoral y los institutos electorales del Estado, a emitir criterios, lineamientos, reglas para el desarrollo de los procesos electorales locales. Es decir, el INE está facultado constitucionalmente para emitir criterios que deben ser acatados por los OPLES, como dice la Constitución, organismos públicos locales electorales, dígase
IETAM para el caso concreto. Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 44, párrafo 1, incisos G, señala que o faculta a la Autoridad Administrativa Nacional a emitir normas que impacten en la organización de procesos electorales locales. Por otra parte, la misma legislación general establece en su artículo 104, numeral 1, inciso A y F, que corresponde a los soples, entre otras funciones, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el INE en el seno de su Consejo General. ¿Cuál es el caso concreto? El 30 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo INE-CG 771-2016, mediante el cual se establecieron las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos locales para aquellos estados que tienen elecciones en el año 2017 y en el año 2018. En ese acuerdo se estableció que, en el resolutivo cuarto, a más tardar el 31 de agosto del 2017, de conformidad con las bases a que hago referencia, los OPLES, en cuyas entidades federativas celebren elecciones en el 2018, deberán emitir lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo. Y al final de ese resolutivo puso: en cualquiera de los casos previstos en el presente apartado, los consejos generales de los organismos públicos locales, previo a la aprobación de sus lineamientos, deberán realizar, como parte del proceso de elaboración de los mismos, reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos. El 30 de agosto, el INE, a través del acuerdo controvertido, emite esos lineamientos. Sin embargo, en ese acuerdo, ninguna de sus partes de antecedentes o de considerandos justifica que se hayan llevado reuniones de trabajo con los partidos políticos previo a la aprobación de los lineamientos, como lo señala las propias bases generales a que he hecho alusión, y que el INE expidió en base a una atribución constitucional, y que el Instituto Electoral de Tamaulipas está obligado a cumplir en base a una atribución constitucional, legal, y en base también a estas bases. La lógica de nuestro proyecto dice: en base a la disposición constitucional y legales a la que he hecho referencia, tanto lo que establece la Constitución como establece la LEGIPE, faculta al INE para expedir lineamientos, reglas, criterios, y en esa misma legislación establece la obligación de los soples para su acatamiento y aplicación. Si éste emitió unas bases generales que debían observarse, también debe considerarse que debe atenderse dichas bases atendiendo el principio de legalidad y de las facultades constitucionales. No se advierte que se hayan llevado a cabo dichas reuniones de trabajo. Por eso se está proponiendo a este pleno que se revoque el acuerdo controvertido, el del IETAM-CG 17-2017, se dejen sin efectos los lineamientos y se ordena al Consejo General para que, dentro de los 15 días contados a partir de la presente notificación, convoque a reuniones de trabajo a los representantes de los partidos políticos, como mandata el resolutivo cuarto del acuerdo INE-CG 771-2016, y hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, expida nuevamente los lineamientos y anexos conducentes. Para nuestra ponencia, en nuestro criterio, citar a reuniones de trabajo a los partidos políticos constituía un requisito indispensable, sine qua non, que debería satisfacerse previo a la aprobación de los lineamientos, acatando las disposiciones constitucionales y legales a que les he hecho referencia. Gracias, magistrado ponente. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Emilia Vela González, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, magistrados. Pues ante todo yo reconozco el esfuerzo realizado por el magistrado Edis Aguirre en su proyecto, muy meticuloso, muy dispuesto a escuchar observaciones y acatarlas. Y estoy de acuerdo en que, conforme a la Constitución, al artículo 41 constitucional, como bien lo señaló,
el INE tiene facultades para emitir criterios, lineamientos. Y, por supuesto, si en este caso existe un acuerdo del INE en el que obligaba al órgano local a realizar reuniones de trabajo y el partido actor consideró que no se le permitió participar un derecho que tiene consagrado en la Ley General de Partidos, pues entonces es válido que esté manifestando su inconformidad. Sin embargo, desde un punto de vista muy personal, de una apreciación, me aparto del proyecto. No creo de que el acuerdo impugnado le falte fundamentación y motivación. Creo que el acuerdo emitido por el IETAM el 31 de agosto está debidamente fundado y motivado porque en el mismo se expresan los fundamentos legales y las expresiones, las razones y consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir ese acto. Que sí se omitió mencionar en el mismo acuerdo lo referente a las reuniones de trabajo. Bueno, a este tribunal le toca o le corresponde determinar cuál es la trascendencia en ese sentido. Yo, analizando el acuerdo de donde viene la obligación, advierto, el acuerdo del INE, advierto una serie de obligaciones considerativas que tenía que observar el instituto local. En el proyecto de lineamientos había que mandárselos el proyecto a la Junta Local, había dos instancias del INE, había que mandarle los proyectos de lineamiento para que estos realizaran las observaciones. Le hicieron las observaciones. Entonces, sí, y después, ya realizadas las observaciones, el INE validó esos lineamientos para el desarrollo de cómputos especiales. Si el INE no advirtió o no se observó la falta de reuniones de trabajo, es porque considero que la validez o la existencia de los lineamientos para el desarrollo no estaban sujetos a una condición de cuya existencia y validez dependiera de la cual dependiera la subsistencia, la existencia y validez de este convenio. Entonces, no lo considero que no era una condición. También advierto dentro de la documentación que envía el IETAM que si bien no hubo convocatorias en el que se manifestara en forma expresa que era una reunión de trabajo, sí aparece en el mes de mayo una reunión donde se habla de los informes de un avance que hace sobre los lineamientos para el desarrollo de sesiones especiales. En un acto, una reunión de la Comisión Electoral en donde estuvo presente la representante del partido actor. Por otro lado, y considero también muy importante, es que si en el acuerdo impugnado se aprueban lineamientos, ¿por qué al expresarse los agravios, ninguno de estos va encaminado a manifestar en qué le agravian los lineamientos? ¿Qué es lo que se dijo, se aprobó ahí que le afecta, como para que se pueda advertir que existe una trascendencia en relación a por qué no se realizaron esas reuniones de trabajo? Es cuanto, maestra. Gracias, magistrada Emilia Vela. ¿Alguna otra participación? Magistrado René Osiris, adelante. Nuevamente llamo la atención aquí del Pleno en el sentido de puntualizar o contrastar la opinión que me precedió
para recordar también que el principio de legalidad es el principio de legalidad, sin duda. Y si hay un lineamiento a seguir, si hay un punto a acatar, tiene que hacerlo la autoridad electoral. Si no lo hace, lo subsecuente va afectado de una falta de legalidad. Entonces aquí decía que a este tribunal le toca hacer consideraciones sobre la trascendencia o no de los actos. Yo, en mi particular punto de vista, no es la función de nosotros hacer esas consideraciones respecto a si trasciende o no. Nuestra obligación constitucional es potencializar los principios rectores de la función electoral que nos ciñen incluso a nosotros mismos. Por ende, el principio de legalidad debe de sujetarse en correspondencia a los actos que emita la autoridad administrativa en este caso. Por tanto, si la ley o el marco legal o los convenios que suscribe el OPLE, nuestro OPLE Tamaulipeco, con el Instituto Nacional, ciñe que para efecto de que se dé un segundo paso, que es la aprobación de un acuerdo, previo a ello obligaba a la autoridad administrativa a celebrar sendas reuniones, al menos habla en plural, debemos entender 2, por lo menos, e invitar a los partidos políticos para que estos cumplan su función que a su representación compete, y estar enterados de los actos que ahí se toman como válidos para las sesiones de consejo, de que se trate, si se hace consejo general o comisión, en este caso de organización electoral. Ahora bien, de autos, en efecto se desprende una sesión en mayo en donde la Comisión de Organización Electoral convoca a los partidos sin especificar que se refiere a trabajos previos para aprobar los lineamientos de que se trate, el acto impugnado en este caso. Luego entonces, como no es específica la convocatoria a los representantes de partido en ese contexto, simplemente va y se pronuncia esta comisión en rendir un informe respecto de 3 particularidades. El primero que se llevó a cabo y que dio origen a la minuta número 5 es el informe que lo hace consistir en 3 cosas. Díganme si 2 de esas 3 tienen alguna relación con los lineamientos que se deben aprobar. El primero es rinde un informe final sobre el procedimiento de destrucción de los votos válidos, de los votos nulos, boletas sobrantes y inutilizadas y demás documentación electoral del proceso pasado 2015-16. ¿Qué relación tiene esto con el acto impugnado? Después, sí, en efecto viene un informe sobre el avance de los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo municipal en el proceso electoral 2017-2018. En efecto, se pudiera suponer, sin conceder como conocemos, pero no es un informe precisamente un acto que tenga relación con sesiones de trabajo, porque una sesión de trabajo reviste más particularidades en la intervención de los partidos respecto a una cronología que se tenga que hacer, que enderece en este caso un futuro proyecto de acuerdo que en este caso esa comisión eleve al Pleno del Consejo General. Por tanto, no es formalmente o legalmente en el texto de esa minuta 5, que por cierto es la única que se acerca a esto, pero que a juicio personal no lo es. Y pues bueno, después en ese mismo informe, según del cómputo municipal, que se van a establecer los lineamientos y demás, informa esa comisión a los partidos políticos sobre los avances de las actividades inherentes a la
conservación o desincorporación de los materiales electorales utilizados en la pasada contienda electoral de junio de 2016. Yo no le encuentro, con todo respeto, una relación a trabajos específicos para desarrollar la sesión de cómputo municipal para este proceso electoral. Por tanto, esa minuta no se refiere absolutamente a ninguna actividad encaminada a celebrar trabajos con los partidos respecto de este proceso electoral. Luego, vemos, cuidando obviamente no exceder la parte jurisdiccional, leo el orden del día, y en ninguna parte del orden del día, ni siquiera de la convocatoria a la que fueron invitados los partidos, se advierte o se precisa que es con ese efecto de celebrar trabajos previos, como correspondería en otros casos, para la celebración de un posterior acuerdo, en donde, por cierto, se le dé esa participación a los partidos. Estamos hablando de una de las dos constancias de autos que en el informe circunstanciado anexó la responsable, en este caso el Instituto Electoral. Pero digo, pues yo en lo personal quise ser exhaustivo y revisé la segunda sesión que aduce a dar cumplimiento a esa obligación, y quiero leer el orden del día de esa segunda sesión. Dice: número 1 de 5. Número 1, lista de asistencia. Número 2, verificación del quórum, en su caso declaración de existencia de la apertura de la sesión. Número 3, aprobación en su caso de los asuntos incluidos en el orden del día. 4, aprobación en su caso del proyecto de minuta número 5, la que di lectura hace un momento, de fecha 26 de mayo de 2017. Y 5, clausura de la sesión. Luego entonces yo no encuentro ninguna relación en esta segunda minuta que anexa la autoridad responsable, justificando que sí llevó reuniones de trabajo. Por tanto, no encuentro yo concatenación alguna con el cumplimiento de su obligación. Y bueno, ya no me pronuncio respecto de más elementos que también se encuentra afectado el expediente respecto del informe circunstanciado, en donde evidentemente no se le puede tener celebrado un acto por válido al órgano electoral sin que previamente una disposición legal que así lo ciñe al Instituto Electoral, en el sentido de convocar a reuniones previas de trabajo para el asunto de que se trate, en este caso para las sesiones de cómputo. Por tanto, no pueden hacer el número 2, que es el acuerdo, si no se celebró el número 1, que son las sesiones previas de trabajo, y de lo cual en los autos nunca se acredita plenamente. Por tanto, yo anuncio en este caso mi voto a favor, en el sentido de que se revoque el acuerdo por falta de legalidad, toda vez que se apartó el órgano administrativo local electoral, Instituto Electoral de Tamaulipas, del principio de legalidad que tenía que, en este caso, llevar a cabo. Eso lo hago porque si no lo observamos nosotros, que somos un órgano de legalidad, sino entonces ¿quién? Y esto pues no es no es más que no revisar la trascendencia o no de actos, sino revisar la trascendencia o no de que todos y cada uno de los actos del órgano administrativo local se encuentren ajustados y ceñidos al principio de legalidad. Es cuanto, y anuncio mi voto a favor de esto. Gracias, magistrado. Yo nada más quiero hacer una intervención muy breve. Estoy de acuerdo con el proyecto, respeto la postura de todos los compañeros, por supuesto también de la magistrada Emilia Vela, y en este caso estoy a favor del proyecto básicamente por lo siguiente. En el acuerdo del INE, que el Instituto Electoral de Tamaulipas está obligado a respetar, se señala de manera textual que previo a la aprobación de los lineamientos, el OPLE deberá realizar reuniones de trabajo con los partidos políticos.
No dice podrá, no dice si quiere, dice deberá, lo cual yo lo entiendo como una obligación. Entonces, parto de la base, mi opinión parte de la base, que tenía la obligación de realizar reuniones de trabajo previas. En el expediente yo no logro identificar que la responsable pudiera acreditar que efectivamente hubiera cumplido con esa obligación. Por lo tanto, si es una obligación, la responsable no la cumple, considero que incumplió con lo establecido en los lineamientos del INE y por lo tanto estoy a favor de la propuesta que hace el magistrado ponente Edith Aguirre de revocar el acuerdo para que entonces en su caso subsane, cumpla con lo propio y vuelva a emitir el acuerdo. Entonces también anuncio mi voto a favor del proyecto. Magistrado ponente, una intervención, ¿sí? Muchas gracias, aprecio mucho sus intervenciones, tanto la de la magistrada Emilia, quien tiene un criterio diferente al que expongo en el proyecto, pero que por supuesto que aprecio el respeto y el esfuerzo con el que emite su voto particular, y también he de sincerarme que es un asunto que en reuniones previas nos ha prolongado bastante la discusión en el sentido de si se debe confirmar o se debería revocar el acto impugnado, como pocos asuntos recuerdo yo en este tribunal, por lo cual expreso que no estamos ante un asunto sencillo de interpretación. Pero, ¿qué dice el artículo 16? Toda autoridad debe fundar y motivar su proceder. Es un imperativo. Quiero recordar las partes del libro de Garantías Individuales de don Ignacio Burgoa, que decía, es que el ciudadano no debe adivinar por qué la autoridad actuó de determinada manera o de otra. ¿Y qué dice el acuerdo? No quiero ser ocioso porque la magistrada presidenta lo ha citado a la memoria con mucha precisión, pero dice: los consejos generales de los OPLES, previo a la aprobación de sus lineamientos, deberán realizar, un imperativo, como parte del proceso de elaboración de los mismos, reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. ¿Qué dice la autoridad en su informe circunstancial? Le cito nada más un texto. El artículo 44, inciso A de la LEGIPE establece que corresponde a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que determine el INE en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política Federal y la propia legislación federal. Continúa diciendo: es preciso señalar que este instituto siempre se ha ceñido en su actuación al contenido expresado tanto en la Constitución Federal, las leyes emanadas de la misma, así como aquellos instrumentos normativos que se han establecido para realizar de mejor manera la labor electoral. Ya lo hemos dicho, ¿existe en el acuerdo que se controvierte justificación de que se citó a los partidos políticos a reuniones de trabajo previo a la aprobación de los elementos? No, no existe. ¿Qué sí hace la autoridad responsable? Remite en su informe justificado 2 convocatorias y 2 actas, fuera del acuerdo controvertido, remite 2 actas. Uno donde dice que citó el 25 de mayo a una reunión de trabajo. Para los efectos conducentes se anexa el proyecto del día. Ahí no dice, y del acta levantada en eso, como ya lo había comentado el magistrado René, dice: informa sobre los avances de los lineamientos. Luego hay una segunda convocatoria del 29 de junio y ya no hace referencia a nada de los lineamientos. ¿Quién debería convocar? Esas son reuniones de la Comisión de Organización Electoral. Acá los bases dicen que el Consejo General de los OPLES, pero superando eso, allí hay reuniones exprofeso para aprobar los lineamientos. No, hay reuniones donde se aprobaron asuntos generales, nunca se citó con el propósito de analizar los lineamientos. Por eso, aunque no forman parte del acuerdo controvertido, como ustedes lo pueden percatar, se encuentran analizadas dichas convocatorias y dichos minutos en el proyecto, pero también se dice: de las constancias citadas fueron remitidas por la autoridad responsable
dentro del informe circunstanciado. Sin embargo, no se hace referencia a dichas documentales en el acuerdo combatido. Si sí hubiera habido reunión de trabajo y fueran estas, en el supuesto sin conceder, lo hubieran citado en el acuerdo controvertido. Estas no dicen que se haya citado por elementos, pero tampoco se citan en el acuerdo controvertido. De ahí que nosotros digamos que sí el acuerdo aduce de violaciones al principio de fundamentación y motivación, como lo dice el partido actor. Agradezco nuevamente sus intervenciones y sería todo por mi parte. Gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor del proyecto. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa a usted que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de los votos de los magistrados y las magistradas que integran el pleno de este tribunal electoral, con el voto en contra de la magistrada Emilia Vela González, quien formula voto particular ante la Secretaría General de Acuerdos. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP-08/2017 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca el acuerdo IETAM-CG-17/2017 del 31 de agosto de 2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y, en consecuencia, se dejan sin efecto los lineamientos y su anexo consistente en el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, al considerar fundado el agravio expresado por el representante propietario del Partido Acción Nacional relativo a la falta de fundamentación y motivación del acto controvertido. Segundo, se ordena al Consejo General del IETAM para que dentro del plazo de 15 días contados a partir de la presente notificación, convoque a reuniones de trabajo a los representantes de los partidos políticos, como lo mandata el resolutivo cuarto del acuerdo INE/CG 771/2016. Hecho lo anterior, emita en un nuevo acuerdo de manera fundada y motivada los lineamientos y anexos conducentes. Tercero, los acuerdos que emita para dar cumplimiento a la presente ejecutoria los deberá informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes, adjuntando copia certificada de las constancias respectivas. Cuarto, se apercibe al Consejo General del IETAM que de no acatar lo ordenado en los plazos fijados, se le aplicará una medida de apremio prevista en la Ley de Medios Local. Quinto, notifíquese a las partes en la forma legal y en su oportunidad archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 12:56 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.